Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver el problema número 10 utilizando el método secuencial. Entonces, el problema número 10 nos indica que debemos de resolver la siguiente ecuación de movimientos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Primero, contar el número de fases. Tenemos la fase 1, seguida por una coma, fase 2, siguiente coma, fase número 3. ¿Qué tiene de diferente este problema? Que se van a realizar dos movimientos en una fase. Después de ahí debemos de indicar quién inicia secuencia. Como siempre, el que va a iniciar secuencia va a ser un botón de arranque. Después, cuando sale A, ¿quién lo detecta? Bueno, cuando sale A, lo detecta el sensor número 2. Y lo ponemos arriba del signo. Después nos dice que sale B. Cuando sale B, ¿quién lo detecta? Lo detecta el sensor número 4. ¿Ok? Y luego me dice que van a regresar tanto B y A al mismo tiempo. Entonces, cuando los dos regresan al mismo tiempo, ¿quiénes detectan? Sensor 1 y sensor número 3. Ponemos aquí sensor 1 y sensor número 3. ¿Ok? ¿Quién va a ser mi último sensor? Pues van a ser estos dos. Ahora sí, comenzamos la parte de programación. ¿Cuántas fases tengo? Tengo 3 fases. Por lo tanto, ¿cuántas banderas voy a poner? Voy a poner 3 fases nada más. Memoria número 1, memoria número 2 y memoria número 3. A este le nombramos M1, a este le vamos a nombrar M2, a este le vamos a nombrar M3. Ok, están listos. Siguiente paso, nos dice, ahora vamos a condicionar la segunda bandera con un contacto normalmente abierto de la bandera anterior. ¿Quién es la bandera anterior? M1. Y me dice, realiza estos pasos hasta la penúltima bandera. ¿Ok? Esta es la penúltima bandera y si recuerdan, nunca tocamos ni la primera ni la última línea. ¿Ok? Porque el siguiente paso me dice, vas a condicionar la última bandera con un contacto normalmente abierto de la bandera anterior, pero al inicio de línea. ¿Ok? Va a ser de M2. Siguiente paso me dice, ahora vas a condicionar la primera bandera con un contacto normalmente cerrado, pero de la última bandera. ¿De quién? De M3. Y el siguiente paso me dice, ahora vas a condicionar sensores según la ecuación de movimientos. Y empezamos. ¿Quién iría primero? Pues va el botón de arranque. Después, ¿quién va? Pues después va el sensor número 2. Después, ¿quién va? Sigue el sensor número 4 y ese siempre va en serie con la bandera que condiciona esta fase. Sería sensor número 4. ¿Ok? Y después tenemos el siguiente paso que nos dice, la última bandera va a ser condicionada con un contacto normalmente cerrado ¿de quién? Del último sensor. Aquí en este caso tenemos dos sensores como últimos sensores. ¿Okay? Por lo tanto, yo tengo la opción de ponerlos los dos en serie o los dos en paralelo. ¿De qué depende? Pues depende de nosotros como diseñadores o de la seguridad que le queramos dar a nuestro proceso. Vamos a suponer qué pasa si yo pongo dos normalmente cerrados en serie. Vamos a suponer que este es sensor 1 y este es sensor 3. ¿Ok? Entonces, si recordamos, los dos cilindros están afuera. ¿Ok?
¿Qué nos indica esto? Que con cualquiera que llegue primero, la secuencia se va a romper. Quizás para nosotros eso no garantice seguridad, ¿sale? Porque con el primero que llegue, rompe la secuencia, ¿ok? Entonces, si yo quisiera garantizar mayor seguridad, los tendría que poner en paralelo. Este es el sensor 1 y este es el sensor número 3, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa ahí? Que esta línea se va a romper solo cuando los dos lleguen al final de carrera y los dos se van a abrir, ¿ok? Esta es la diferencia entre ponerlos en serie o en paralelo. ¿De quién depende? Depende de uno como diseñador y depende también de la seguridad que le queramos dar al proceso, ¿ok? Pero para este ejemplo vamos a ponerlos los dos en serie, ¿ok? Entonces los vamos a poner los dos en serie y ya si tenemos oportunidad los otros también los ponemos en paralelo y vemos qué es lo que pasa. ¿Ok? Sensor 1 y sensor número 3. También, por otra parte, a veces no es necesario, si no me interesa tanto la seguridad, pues entonces no es necesario manejar los dos en serie. Quizás nos convenga manejar hasta un solo sensor, ¿ok? Pero ya depende del diseñador. Muy bien, entonces ya que terminé de acondicionar los sensores, el siguiente paso me dice que debo de enclavar cada línea con un contacto de la fase que le corresponde. Pongo el enclavamiento, ¿ok? Con la dirección de M1. Enclavo la siguiente fase con la dirección de M2. Enclavo la siguiente fase con la dirección de ¿quién? De M3. Y si recuerdo, siempre debo de enclavar la bandera y el sensor, ¿ok? Entonces aquí estoy enclavando bandera y sensor. Entonces ahorita ya terminé la primera parte del programa. Ahora sigue la parte de las salidas. Ahora vamos a suponer que A y B son monoestables. ¿Cómo nos quedaría la parte de la salida entonces? Si son monoestables, ¿cuántas bobinas voy a utilizar? 2 bobinas, una por cada actuador. Entonces voy a poner una bobina para A más menos. Y voy a poner la segunda bobina para B más menos. Ahora, ¿qué nos decía la serie de pasos para un sistema monoestable? Pues nos dice, cada actuador va a contar con una bobina, ya está, y cada bobina va a ir en serie con 2 contactos, donde el primero va a ser normalmente abierto y el segundo va a ser normalmente cerrado, ¿ok? Primero normalmente abierto, segundo normalmente cerrado. Ya habíamos dicho que el abierto significa que es una activación y el cerrado va a ser la desactivación. Vamos a empezar a programar la salida de A. Entonces, ¿en qué fase se activa A? Se activa en la fase número 1. Por lo tanto, aquí vamos a poner M1. Ahora, siguiente, ¿en qué fase se desactiva A? Se desactiva en la fase número 3. Por lo tanto, le corresponde M3. Vamos con B. ¿En qué fase se activa B? B se activa en la fase número 2. Por lo tanto, le corresponde M2. ¿Ok? ¿En qué fase se desactiva B? Se desactiva en la fase número 3. Por lo tanto, le corresponde M3. ¿Ok?
Y así quedaría nuestra programación para esta ecuación de movimientos con electroválvulas monoestables. ¿Sale? Ya en un siguiente video vamos a programar puras salidas biestables, ¿ok? Por el momento pues vamos a simular este código de programación para ver cómo es que va a trabajar. Entonces, de inicio, ¿qué sensores inician activos? Inician activos el sensor número 1 y el sensor número 3. Por lo tanto, sensor 1 está activo, sí, entonces está abierto. Sensor 3 está activo, sí, por lo tanto está abierto. ¿Sale? Después viene el operador y oprime el botón de arranque, ¿ok? Pero después lo suelta, ¿sale? Pero como aquí ya pasa corriente, se activa la bandera M1, cierra su contacto de M1 y también aquí cierra el contacto de M1. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que el operador ya soltó el botón de arranque, no pasa nada, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya quedó enclavada la primera fase. ¿Ok? Ahora del otro lado, ¿qué va a pasar? Cierra M1, cerrado M1 y cerrado M3, se activa la solenoide A más menos. Por lo tanto, empieza a salir el cilindro A. ¿Y qué es lo primero que pasa? Se desactiva el sensor número 1. Por lo tanto, este se desactiva. Ahí está. ¿Ok? Se desactivó el sensor número 1. Sigue saliendo el cilindro. Sale, sale, sale. ¿Quién lo detecta? Lo detecta el sensor número 2. Por lo tanto, se activa el sensor número 2. Pero como ya está cerrado M1, se activa M2. Al activarse M2, cierra su contacto auxiliar aquí y también cierra su contacto auxiliar aquí. En esta línea no pasa nada porque está abierto el sensor 3 y el sensor número 4. Vamos a ver qué pasa del otro lado. Se activa aquí M2, ¿ok? Al activarse M2, cierra aquí, cerrado aquí, se activa la solenoide B más menos, ¿ok? Por lo tanto, empieza a salir el vástago del actuador B. ¿Y qué es lo primero que pasa? Se desactiva el sensor número 3. Al desactivarse el sensor número 3, este vuelve a ser cerrado. Sigue saliendo el vástago, sale, sale, sale. ¿Y quién lo detecta? Lo detecta el sensor 4. Por lo tanto, se cierra aquí. Cerrado M2, cerrado sensor 4, sensor 1 y sensor 3, se activa la bandera 3. Cierra el contacto, se activan los contactos auxiliares de M3, pero fíjense qué es lo que pasa. Antes de que pasemos allá, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya que se activó M3, se enclavó aquí, pero se desactiva en la primera línea. ¿Qué provoca? Que se desactive o se desenclave M1. Por lo tanto, abren sus contactos auxiliares de M1 y M1 provoca que se desenclave M2 y M2 desactiva sus contactos auxiliares. Pero aquí no pasa nada porque quedó enclavado, ¿sale? ¿Quién va a romper la secuencia? Recuerden, siempre rompe secuencia el último sensor. Del otro lado, ¿qué pasa? Pues como ya se deshabilitó M1, M2, por lo tanto M1 se desactiva, M2 también se desactiva y recuerden, M3 todavía no se desactiva. Por lo tanto, se desactivan al mismo tiempo las dos solenoides, tanto A y B. Y fíjense qué es lo que va a pasar. Empiezan a regresar los dos al mismo tiempo y lo primero que pasa es que se desactivan el sensor 2 y el sensor número 4. Se desactiva el sensor 2 y se desactiva el sensor 4. Siguen avanzando y ¿quiénes detectan? Detectan nuevamente sensor 1 y sensor número 3. Por lo tanto, se abre aquí, se desactiva M3 y aquí, ¿qué va a pasar con M3? Se desactiva, ¿ok? Y en la parte de arriba, pues, se va a cerrar nuevamente y todo queda en condiciones iniciales, ¿ok? Espero que les sirva este método de programación y espero que lo sigan practicando, ¿ok? Nos vemos la siguiente clase.